investigación y demás, que no son exclusivos de un enfoque nada más, de una tradición, sí había en juego este concepto de subjetividad, que para el psicoanálisis era determinante. Estaba también esta cuestión de cómo abordar, a qué darle más peso, a lo subjetivo o a lo objetivo, es decir, que darle más peso al sujeto o al objeto. Y esto se refleja en cada una de las tradiciones psicológicas. El psicoanálisis igualmente comparte este desarrollo histórico. Y a fines de este mismo siglo XIX se encuentra en la decisión de abocarse como una ciencia natural, en su desarrollo teórico, o como una ciencia social. Y me estás comprando, ¿ya ven? Ahora me lo quito. Ay, perdón, sí, aquí le voy calculando. Qué bueno, porque estamos ganas de morderlo. Ah, pues para ver. Bueno, el psicoanálisis toma la perspectiva de la psicofísica clásica y dice, y además también se ocupa del cuerpo y de lo real. De la psicofísica, bueno, pues toma lo que sabemos, que dice la psicofísica, como los elementos externos nos impactan por vía de los sentidos y nos generan respuestas psicológicas. Por ejemplo, ¿qué tanto tengo que pellizcarle a alguien para que diga, ay, y sintió dolor? ¿Qué tanto le tengo que seguir molestando para que sienta el aumento? Y ese tipo de cosas. Se hablaba de umbral absoluto, umbral diferencial y demás. Pero era esta visión de tomar lo objetivo de las ciencias naturales, de la física, para dar cuenta de lo psicológico. Pero también estaba la preocupación desde una perspectiva de ciencia social, de abocarse a lo subjetivo, que tenía que ver con lo simbólico, con lo que para cada sujeto simbolizaba, y el imaginario, lo que cada quien tiene y lo que de manera compartida muchas veces tenemos en juego, generalmente siempre. Entonces el psicoanálisis dice, yo voy a hacer una combinación de las dos cosas, yo no puedo dejar una de un lado y abocarme a la otra nada más. Y entonces se ubica, se declara como una ciencia del saber. Esta ciencia del saber que dice, yo no soy una postura terapéutica en donde voy a decirle como terapeuta al paciente qué es lo que debe de hacer. Una actitud adaptativa, lo que yo supongo que funciona para él, para su vida, para el mundo, sino yo solamente le voy a ayudar a que él sepa de sí y que haga con ese saber lo que él considere conveniente. Esto, entre comillas, porque realmente ese sujeto, que es el analista, pues no se puede desprender de toda su historia, de toda su propia actividad psíquica, de su propia subjetividad, y seguramente va a leer, a traducir, a interpretar de cierta manera aquello que le está llegando. Además de que se puede identificar con el paciente o con el analizante, o al revés. Entonces existe esto de transferencia y contratransferencia. Bueno, ya en momentos de su desarrollo, más adelante, vemos cómo esto del cuerpo, las ideas, el lenguaje, se van amalgamando para dar cuenta de la actividad psíquica. Este ya es un planteamiento lacaniano, en donde estos tres elementos, el real, simbólico e imaginario, no pueden separarse los unos de los otros. Bien. Desde la perspectiva de las ciencias naturales, el psicoanálisis se aboca a un trabajo de laboratorio. Y en ese laboratorio trata de ser objetivo, como ya dijimos, desde la psicofísica clásica, para dar cuenta de los elementos de la conciencia. Se presenta esto que se conoce, Proyecto de Psicología para Neurólogos, que es una propuesta desde una postura pues más analítico-científica. Pero, a su vez, tiene paralelamente trabajo en el consultorio, porque se da cuenta que el laboratorio le es insuficiente para atender las necesidades subjetivas de las pacientes con las que trabaja. Aquí se puede dar cuenta de lo subjetivo, entonces empieza a trabajar el inconsciente, a buscar y explicar y leer y entender ese inconsciente que ha venido compartiendo bajo la influencia de la tradición filosófica alemana y además complementado con la interpretación hermenéutica. Rompe con lo que hasta antes se había pensado que eran polaridades disyuntivas de o placer o displacer, o una pulsión de vida o una pulsión de muerte,
o la conciencia, o el inconsciente, o lo objetivo, o lo subjetivo, o el individuo, o la cultura. Y empieza a dar explicaciones en donde no hay, es difícil encontrar el elemento límite, el elemento que las separa. Siempre están amalgamadas en sus expresiones. Ha habido cambios en la concepción de subjetividad, no solamente en el psicoanálisis, en la historia de las ideas en lo general. Entonces tenemos que en la filosofía kantiana y en la hegeliana, primero que nada, se entiende el inconsciente como contenidos del sujeto a priori y que estos contenidos son las estructuras que determinan la producción del conocimiento. Así se entiende la subjetividad. Ya en el positivismo era posible plantearlo como procesos de distorsión del saber objetivo. Lo subjetivo era un elemento que podía distorsionar lo objetivo. Con el giro lingüístico en la filosofía analítica y el neopositivismo, ya se entiende la subjetividad con una posición centrada en la praxis, en la acción, en la práctica defendida desde una postura pragmática norteamericana, a partir de una idea funcionalista de las cosas para hacer y para que funcione. Con Dewey se entiende la subjetividad como una unidad simbólico-emocional que es producida en el curso de la experiencia y que es la base ontológica de lo que nosotros definimos, pues, como, que es la experiencia, la base ontológica de lo que definimos como subjetividad. Y con Rorty, la subjetividad se entiende como la representación en la mente de los elementos externos y como una sustancia no extensa. Esta concepción de subjetividad en el psicoanálisis y con este contexto que ya dijimos y que da cuenta del nacimiento propiamente dicho del psicoanálisis, que es fines del siglo XIX, y es un momento definitorio. Aparecen los elementos de o se hace ciencia o se hace filosofía, y esto también se expresa en la filosofía. Desde las ciencias naturales con su postura científica y desde las ciencias sociales, allí ubica básicamente lo psicológico. El psicoanálisis entonces, Freud plantea dos vertientes sobre la subjetividad para entender la actividad psíquica, que es lo que se plantea como objeto de estudio y con un elemento determinante que es el inconsciente. Entonces, esa postura cientificista se expresa desde la psicofísica clásica, pero su postura filosófica humanista es obtenida y compartida en las discusiones que mantenía en un seminario de filosofía que mantenía con Helmholtz y con Schopenhauer, quien es el que expresa y defiende el planteamiento del concepto del inconsciente. Desde la postura de laboratorio, esta postura cientificista, nos habla de este planteamiento que a lo mejor ustedes conocen, el peine, un elemento base de la actividad psíquica y los estímulos en contacto con los sentidos, y entonces nos habla de estímulos alfa, beta, neuronas, Q y demás. Pero en el consultorio, donde empieza a trabajar con sus problemas que expresan las mujeres, porque básicamente sus pacientes eran mujeres, encuentra que la neurosis y la histeria, que son los padecimientos que más frecuentemente expresaban, para empezar, tenían mucho que ver con la subjetividad que ellas vivían. Pero histeria viene de histerus, útero, y se suponía que era particular de las mujeres. Hoy sabemos que los hombres son tan o más histéricos que nosotros. Bueno, en este consultorio, trabajando la afectividad, encuentra que esa afectividad, entendida como el cúmulo de afectos, está directamente relacionada con la sexualidad de los afectos de la persona, que los afectos y su sexualidad no están separados, que es una sexualidad determinada por los afectos, afectada, ¿sí? Esto, y no solamente por el momento presente, sino por el pasado. Hay una sobredeterminación de la historia del sujeto que se expresa en el presente. Y desde allí empieza a hablar de un concepto que curiosamente me llama la atención, de invariantes o determinantes, sobredeterminación e invariantes, que hoy otros puntos de vista como el constructivismo comparten. Invariantes quiere decir que tienden a repetirse,
presentarse, son de manera recurrente, pero no son inamovibles, son invariantes, no inamovibles, porque si no estaríamos desgraciados de hoy y para toda la vida, sino que por fortuna las cosas se pueden elaborar, se pueden analizar. El constructivismo diría que se pueden reelaborar, reconstruir, reorganizar, decodificar, deconstruir, etc. En este sentido, quiero destacar que el psicoanálisis comparte muchos elementos con el constructivismo. Antes nadie hubiera pensado, eran dos escuelas o dos tradiciones o dos teorías como que no tenían nada que ver la una con la otra. Sin embargo, fíjense que hay en la UAM Xochimilco un grupo que trabaja elementos, que encuentran elementos en común entre Vygotsky y Freud. Pero bueno, ya lo veremos un poquillo más adelante. Finalmente, allí descubre la importancia de las experiencias tempranas para la conformación de este inconsciente, que siempre está expresándose en la sexualidad y en todo lo que se les ocurra, ¿sí? Cuando el psicoanálisis dice que quiere ser una teoría del saber, quiere saber qué es lo que está pasando con ese inconsciente en el sujeto, que lo lleva a hacer una serie de cosas que no quiere hacer, o no le permite hacer una serie de cosas que sí quiere hacer, pero que el inconsciente está allí presente y por alguna razón, elementos de represión, pulsiones, obsesiones o lo que quieran, no le permite saber o tener claro por qué las cosas suceden así. Entonces la labor es, más que dar instrucciones o decir por dónde debe orientar su vida, es contribuir a que se conozca, a que sepa de sí mismo. Bueno, esta concepción de sexualidad que lleva a las invariantes y a los sobredeterminantes está directamente relacionada con la libido. Libido, que en alemán quiere decir amor, está directamente relacionado con los afectos. Esto tiene que ver con el concepto de sexualidad en el psicoanálisis, que no se reduce a genitalidad. Sexualidad tiene que ver con todas las relaciones afectivo-amorosas, filiales inclusive que tenemos con los demás, no relaciones genitales, ¿sí? Hay una distorsión que ha llevado a algunos a pensar que el psicoanálisis es un pansexualismo, todo quiere explicar con el sexo. No, no es ese el concepto, lo han reducido a la genitalidad. Es un concepto relacionado con la libido y la afectividad. Bueno, y que además esta afectividad está construida en nuestra relación con el otro, con ese que interactuamos directa y cercanamente, pero que además es representante del otro con mayúscula, que es el construido por las estructuras sociales. O sea, todo, finalmente, todo otro es un representante social. Yo misma soy un representante social. Un texto que yo lea, no estoy leyendo tan solo al autor, sino todo lo que se ha venido representando histórica, social, culturalmente en esa construcción teórica o en esos planteamientos que hace un determinado autor. Bueno, entonces, finalmente, en el psicoanálisis se consideran aspectos ontológicos que tienen que ver con el sujeto mismo, su propia condición, su propia visión, análisis, capacidad para ver las cosas, entenderlas, conocerlas, pero también una visión ontogenética, que tiene que ver con generaciones, lo que se ha venido construyendo por su familia, y lo sepa o no, para bien o para mal, se vienen reiteradamente repitiendo. Hay una cantidad de cosas muy bonitas que suceden y bueno, por eso hay familias de todo, ¿no? Familias de esquizofrénicos, familias de neuróticos, familias de médicos, familias de psicólogos, familias de chistosos, familias de mentirosos, familias de rateros, familias de tramposos, familias de todo. Pero las cuestiones generacionales tienden a seguirse expresando, lo cual tampoco es como que estamos perdidos para siempre o felices para siempre. Todo puede ser reelaborado. Esa es justamente la labor de los psicólogos. Y en el psicoanálisis, el labor y el papel que tiene la palabra. La palabra para el lenguaje, que también comparte eso con el constructivismo, en particular con Vygotsky, la importancia que le da al lenguaje y Lacan, y en la clínica el papel de la palabra. Bueno, también entonces hay una postura y se consideran los aspectos socioculturales y antropológicos, cómo todo lo cultural se expresa, pero de distinta manera, dependiendo de las condiciones antropológicas. Okay. Esta actividad psíquica del sujeto, que tiene mucho que ver con su andar por el mundo, con su adaptación y su praxis,
Entonces tiene determinantes históricos, la historia de su vida, la historia de sus generaciones, tiene aspectos sociales actuales que aparecen como necesidades o demandas para interactuar en la praxis, en la acción, en la vida cotidiana, y elementos individuales que se reiteran. Esto que llamábamos invariantes, que ya se había hablado de ellos y que hoy se retoma como un elemento importante en otros planteamientos que he leído, por ejemplo, en el libro este que presentaron ustedes, que en algunos artículos viene este concepto de invariantes de manera reiterativa y me gusta mucho porque es un elemento que se comparte. Bueno, acá pues este inconsciente que está directamente relacionado seguro con elementos de represión, de pulsión que quiere decir elementos que pulsan, que están permanentemente pugnando por salir. Se expresan en esta estructura que es lo que se conoce como la segunda tópica, el ello, el yo y el superyo. La segunda forma teórica, los elementos que utilizó para explicar la actividad psíquica. Antes, la primera tópica, ya había hablado del inconsciente, preconsciente y consciente. Ahora los cambia y dice, no, son estos elementos en donde el ello, son todas estas pulsiones, todas estas ideas, que el sujeto, las más enloquecidas que se les ocurran, todos los tenemos, fantasías y demás que podemos tener y que son parte de nuestra vitalidad pulsional, ¿sí? Y está el superyo que dice, bueno, tampoco, no puedes andar de loco por la vida. O sea, recuerda que tienes 3 escenarios que permanentemente te están vigilando. Esos 3 escenarios se llaman la cárcel, el hospital y el panteón, la ley. El cuerpo es finito, ¿sí? Hay un costo cultural y social. Entonces el yo dice, ok, está bien. Ni muy, ni tan. O sea, yo acá en mis fantasías, pero pues en la vida puedo aparentar que soy bien portada. Bueno, entonces, encontramos que hay coincidencias entre el planteamiento de Freud y de Vygotsky, en tanto le dan un elemento, una determinación crucial a lo sociocultural para construir lo que pasa adentro del sujeto, ¿sí? Eso de lo sociocultural es un elemento que comparten de una manera sustancial. Igualmente vemos que entre Vygotsky y Lacan, la importancia del lenguaje para construirnos como elemento mediador de interacción entre unos y otros y con el mundo, incluso de manera simbólica, o sea, la comunicación simbólica, todo lo que decimos sin decir nada, con nuestra manera de vestir, de mirar, de ser, de hablar, de no hablar, de callar, lo que quieran, estamos diciendo muchísimas cosas. El interaccionismo simbólico es así, dice muchísimas cosas con la pura interacción. Ese es el papel del lenguaje. Entonces ambos le dan esa importancia. Entonces, finalmente la sexualidad es entendida con un vínculo estrecho en la subjetividad y se hace una construcción o una intercompenetración de lo individual, de lo social adaptativo, de la praxis en la vida cotidiana y de lo cultural histórico. Este concepto de subjetividad y sexualidad ha generado un gran desarrollo en las ideas y en las disciplinas científicas. En la propia psicología se entendió el problema en la sexualidad como un problema que se podía abordar, ya no como un tabú. No solamente eso, sino que se entiende la sexualidad ni siquiera exclusiva de los adultos, sino se reconoce desde los niños una sexualidad, entendida en este concepto amplio de afectividad, no de genitalidad. Pero sí hay relaciones afectivo-amorosas, que rodean al niño con la madre, con el padre, de donde va tomando lo que es sus objetos amorosos y que después van a terminar siendo su modelo de objeto. Pero bueno, en la medicina, bueno, ya se puede estudiar inclusive el aparato reproductor, la sexualidad se estudia, en las enfermedades se avanza muchísimo una vez que se reconoce el concepto de sexualidad como elemento de discusión científico-filosófica. En la sociología, bueno, ya se reconoce que se puede hablar de lo sexual sin que lo anden metiendo a la cárcel.
es un tema de discusión y de análisis en distintas disciplinas. En la antropología se reconoce que se expresa de diferente manera en relación a los aspectos culturales. Sí, en algunos tienen unas características muy distintas de otros, que los aspectos y las costumbres culturales van a expresarse también en esa sexualidad. La biología, bueno, se sabe muchísimo más ya del funcionamiento anatomo-fisiológico del aparato reproductor y de los organismos, y no nada más del hombre, sino las relaciones y diferencias entre distintas especies. Tiene un impacto también en el trabajo social. El reconocer la sexualidad hace que incluso en los espacios de atención pública, de salud pública, ya se empiece a atender a las personas con problemas sexuales sin que tengan que padecerlos en secreto, sino las niñas que se embarazan chicas y una serie de cosas ya empiezan a ser atendidas. Tiene un impacto, el Estado empieza a dar una parte para atender toda esta problemática sexual que ya se reconoce como parte de la realidad, no como algo tabú oculto. Y bueno, también tiene impacto en el derecho, se generan leyes, principios, tiene todo un impacto en la práctica política que se expresa en lo que hoy conocemos como los derechos humanos y los derechos sexuales. En esta disyuntiva científico-filosófica con el constructivismo, que también comparte el constructivismo, ellos la comparten y la nombran de otra manera. Hablan de un espíritu sistematiqué, que quiere decir que desde la perspectiva de las ciencias naturales van a atender a las estructuras analíticas desde una perspectiva científica de análisis y desglosamiento de lo que se puede observar, ¿sí?, de manera sistemática. A diferencia del espíritu de sistema, que aunque se parecen los nombres, acá está atendiendo a lo holístico, a lo general, a lo sociocultural, histórico, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Vemos entonces que en realidad los trabajos de Freud pueden tener complementariedad con otras tradiciones que ustedes ven y que no las deben ver como excluyentes, sino como elementos que en cierto sentido pueden coincidir, en algunos no, y que bueno, tampoco son copia ni espejo ninguna de otra, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, se habla de un racionalismo empírico, cuando en algún momento se pensó que uno era producto de la razón o producto de la experiencia. Y estas cuestiones de que o era producto del individuo o era producto de lo social, hoy se sabe que no se puede, es de las dos cosas. El constructivismo diría, todo lo psicológico es social, porque yo todo lo que tengo en mi cabeza lo he aprendido en la interacción con el mundo, es social, y además me sirve para relacionarme, expresarme, me hago nuevas preguntas, nuevos planteamientos, nuevas respuestas. Todo lo psicológico es social y todo lo social es psicológico porque me impacta, me genera ideas, inquietudes, más preguntas, lo que quiera. Bueno, ya no hay esta disyunción de que o es genético o cultural, ya no es o heredado o aprendido, es tanto heredado como aprendido. Además, todavía y con la presencia del sujeto y su cuerpo, que esa es otra parte, una gran aportación que yo creo que no toma en cuenta el constructivismo, pero que en psicoanálisis lo real del cuerpo sí tiene un papel altamente significativo. Bueno, y aunque entonces con el constructivismo tienen objetos distintos, el constructivismo tiene como objeto de conocimiento, como objeto de estudio para la psicología, la capacidad cognitiva, cómo conocemos, ¿sí?, la capacidad cognitiva para construirnos, y el psicoanálisis tiene como objeto de estudio qué es nuestra actividad psíquica y cómo orienta nuestra vida cotidiana, ¿sí? Bueno, pues entonces, a manera de conclusión, les diría que estos planteamientos pues les sirvan para reflexionar que existen muchos elementos de complementariedad entre las distintas tradiciones, cuando en cierto momento alguien puede pensar que son antagónicos. Hay elementos irreconciliables, como lo dije, pero hay muchos elementos que se pueden complementar. Esperamos que esto les sirva para cuando ustedes vean los distintos enfoques, pues sepan que pueden tener una visión más atrás y contemplar los elementos de semejanza, porque con frecuencia, mientras leen a Piaget, son piagetianos. Luego van Vygotsky, ahora Vygotsky es el bueno, luego no, hombre, conductismo, por favor. No, Freud tenía toda la razón, sí, todo el inconsciente. O sea, en realidad no tienen por qué ser. Una mirada más detrás permite un panorama de interacción
simbólica, teórica, práctica, adaptativa, social, que creo que les sirve mucho más en su formación profesional. Muchas gracias. Si son tan amables de anotar sus preguntitas para que al final de la siguiente plática de la maestra Nuri puedan hacer sus intervenciones. Vamos a continuar en este ciclo de conferencias sobre filosofía de la psicología con la presentación de la maestra Nuri Domenech Torrens en su ponencia El conductismo y su filosofía. Antes pues diremos que, como la mayoría de los que estamos aquí, la maestra realizó la maestría en Psicología General y Experimental. Obviamente también la licenciatura la realizó en esta escuela. Tiene ya, igual que los que estamos acá, los 40 años de docencia en esta escuela. Es profesor asociado C tiempo completo en nuestra facultad. Fue jefe del Departamento de Psicología Experimental en el 99. Es profesor actualmente del Sistema Abierto y Presencial en materias como ACA 1, 2, 3, 4 y la subsegüente. ACA, SACAS. Filosofía de la Psicología, Historia de la Psicología, Introducción a la Metodología de Investigación y Transdisciplina. Sus referencias e investigación se encuentran en la Psicología de Género, Psicología del Deporte y Educación, Educación abierta y a distancia mediante las tecnologías de la información y la comunicación, y actualmente es consejera técnica en nuestra facultad. Le damos la bienvenida a la maestra y acuérdense, anoten sus preguntas. Hola. ¿Para qué queremos estudiar filosofía? Entramos a la materia y decimos, sí, pues, filosofía, ¿por qué? Si yo soy psicólogo, ya me vieron en la prepa todos los filósofos, ya me harté de estudiar filosofía. Ha sido un acierto, la verdad, el que cuando se hizo el cambio de currículum, del currículum del 71 al que ustedes estudian ahora, del 2008, los proponentes, principalmente dos, la verdad, Suraya y Germán Álvarez, decidieron que no íbamos a estudiar toda la filosofía, que esa ya la habían estudiado, ya se la sabían, y que el motivo de la materia era la filosofía de la psicología, lo cual ha ahorrado pues muchos años en cuanto a estudio, y el que se vaya directo a lo que queremos. ¿Para qué queremos estudiar filosofía? Pues porque siempre hay esta parte en todo lo que sea disciplina académica, en todas las áreas de la psicología sobre todo, y en todas las áreas de cualquier disciplina química. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de ver el mundo, y bueno, lo que vamos a criticar hay que conocerlo. El acierto es que se han ido por tradiciones. Pocas veces les hablan de las tradiciones, les hablaron en la clase de historia y ahora les hablamos en la clase de filosofía, porque ya no es nada más una parte de cada espacio de la psicología, sino las tradiciones. Aquí Yolanda ya no nos habló nada más del psicoanálisis, nos habló de la tradición psicodinámica, que incluye toda esta visión de cómo resolver los problemas, y además nos modernizaste, nos dijiste lo que estemos o no de acuerdo en boga en este momento. Por eso que la verdad es que vale la pena estudiar la filosofía, la cultura que les van a dar, van a poder contender con todos. Todos somos psicólogos, todos los que están allá afuera también son psicólogos. Y además son tan psicólogos que te dicen, tú como psicólogo deberías de saber, y nos dan una serie de cosas. Y bueno, dices, ay, esa clase no entré. Ni tampoco te voy a leer la mano, esta vez no. Pero podemos contender con todo lo que nos dicen, nos alegan o afirman que es lo que nosotros tenemos que saber. Esta clase también es cultural. La historia y la filosofía van muy de la mano. Y bueno, ustedes ya a estas alturas de lo que tuvieron, ahorita entramos en materia, a estas alturas de lo que estudiaron en la carrera, ya conocen el paradigma. Seguramente ya vieron a Guédin. Hay un articulito que nos metieron, que es de Guédin, que por cierto está muy mal escaneado y nos cuesta mucho trabajo leerlo, pero lo que hace Guédin es que nos habla del paradigma,
y obedecen estas posturas a diferentes paradigmas. A mí me cuesta mucho trabajo el eclecticismo, la verdad. Yo nací en esta escuela conductista, no había de otra, no había de otra. Habíamos corrido a todos a todos los psicoanalistas, bueno, los psicoanalistas no, a los psiquiatras. Y después me fui volviendo un poco más cognoscitiva, sin llegar a ser psicoanalista. Ya era un cambio muy radical para mí, pues sí lo lograste. Pero bueno, obedece a diferentes paradigmas, y con esto me refiero, si somos geocentristas, si se junta un geocentrista con un heliocentrista, en la tarde uno va a ver el movimiento del Sol y el otro va a ver el movimiento de la Tierra, es decir, son diferentes visiones. Alguna vez Ben dijo, ¿cómo sabemos según los diferentes paradigmas si somos hombres y mujeres? Seguramente el psicoanalista nos dirá, bueno, se descubren desnudos niño y niña, ella le ve el pene y suele envidia y se da cuenta que es niña, ¿no? Seguramente el cognoscitivista diría, observa a la mamá, observa al papá, se hace un esquema y entonces decide si es niño o niña. Y el conductista diría, hace cosas como el papá y es niña y se las castigan, hace cosas como la mamá y es niño y se las castigan, y su historia de reforzamiento habla por él. Entonces, estas visiones diferentes, que son realmente los paradigmas, es lo que hacen que nos distanciemos un poquito. Sin embargo, hoy en día ya no nos peleamos, ya hasta nos estamos juntando. Hoy voy a hablarles de las filias y fobias del conductismo. ¿Cuál le picabas? Enter o la flechita del lado de... Enter. Bueno, este señor Watson, el de acá, el de allá, seguramente tiene muchos amigos parecidos. Yo también cuando vi la foto dije, yo tengo un cuate que se le parece. Pero este señor Watson, que realmente aquí no lo reconocemos, estaba como muy chamaco, ¿no? Y peinado así como raro. Pero este señor Watson se empezó a cuestionar a principios de siglo qué es el estudio de la psicología, qué estamos haciendo con la psicología. Inspirado por William James y con otros, bueno, lo que encuentra es que hay mucha introspección, todo lo ponderado en la anterior exposición, a él le chocó. Y entonces dijo, bueno, habrá maneras más directas de explicar lo que hace el humano. Aplica lo que se llama la parsimonia o la navaja de Occam, que lo que dicen es la explicación más sencilla, es la más plausible, y dice lo que hay que estudiar es la conducta. En lugar de la conciencia, debía estudiarse la conducta observable. Pero él no estuvo solo, como diría Newton en su momento. No estuve solo, le escribió a Hooke, y le dijo, no estuve solo para crear la teoría de la gravitación universal. Yo me lo imagino tirando objetos toda la vida, a ver si eran jalados al centro de la Tierra, pero no estuve solo, la verdad estuve en hombros de gigantes. Todos mis antecesores hicieron que yo llegara a ese momento, que es lo que hace la filosofía. Es lo que yo entendería en este momento como lo que están estudiando ustedes, esa filosofía de la psicología. ¿Qué fue lo que inspira a que haya estos cambios? Y bueno, por cierto, hay un libro, me acabo de enterar, y seguramente lleva más tiempo, de Hopkins, que es nuestro científico de la época del milenio, Hopkins que se retrata con Sheldon en The Big Bang Theory, él tiene un libro que se llama A hombros de gigantes, que es la verdadera frase que habla justo de eso, de lo que es la ciencia y de lo que ha hecho que la ciencia esté hoy de esta manera. Pues lo mismo pasa con la psicología. Y bueno, aquí, a hombros de estos gigantes, podemos decir que, bueno, Darwin hizo un parteaguas impresionante en todas las ciencias y sobre todo en la psicología. Tenemos a René Descartes, que hablaba de estas sustancias, cogitans y res extensa, pero que de alguna manera ya era un primer dualista, ya empezó a pensar que había algo que debíamos de estudiar, que sería el comportamiento humano. De la Métrie,
de Lametrie, que tiene me encontré una foto que está muy chistoso, pero era un gran pensador, seguramente era muy agradable, en donde dice que con esta idea Descartes estaba iniciando una psicología animal, es decir, ¿por qué tenemos que ser tan diferentes los humanos de los animales? Aquí hay una diferencia entre el psicoanálisis, pues, las terapias tradicionales y el conductismo. El conductista no habla de salud y enfermedad. O sea, no hay enfermedades, por eso no hay este etiquetado, no hay enfermedad. Lo que hay, se dicen, es una historia de reforzamiento. A ti te han reforzado que saques el paraguas o que lo traigas en la bolsa. Si lo traes no llueve, pero el día que no lo traes llueve, entonces lo haces, o no laves el coche porque va a llover. Entonces no hablan de salud de enfermedad, hablan más bien de una historia de reforzamiento, y eso hace que se vea al humano como el resto de la creación de los animales. Y bueno, también Cabanis, que intenta definir la mente sobre la base de factores objetivos. ¿Por qué objetividad? Bueno, viene todo Comte es anterior al Círculo de Viena, pero sienta un poquito las bases, bastante las bases, para que después se haga el Círculo de Viena, donde además estuvo Hempel, que es uno de los artículos que ustedes leen, formó parte de Schlick, fue el primer empujador del Círculo de Viena. Y bueno, lo que decían, hay que estudiar de una manera objetiva todo. No es que dijera que la psicología podía estar aquí, más bien le costaba trabajo poner a la psicología, pero sin embargo la psicología, sobre todo esta parte del conductismo, se adhirió a todo el positivismo. Y bueno, él lo que objetaba es que hay que determinar con precisión las condiciones orgánicas de las cuales se depende, y eso en su tiempo se le hacía que era muy difícil para la psicología. Y bueno, ¿cómo observar si no se había hablado de la conducta? Y entonces, este señor, que ahí tiene cara de niño, pero aquí no, y era guapísimo. Este es Watson cuando ya lo retrataban bonito. Normalmente lo retratan, parece que era muy cínico, no parece, era muy cínico. Lo retratan con una copa de martini y muy displicente. Él, pues mandó a su universidad y al mundo lo que se llama el manifiesto conductista, a principios de siglo, en donde, bueno, aquí comienza diciendo la psicología como tal como el conductista la ve, es una rama puramente objetiva, experimental de las ciencias naturales. Es decir, se había abocado completamente a creer que el hombre no es el centro de la creación, sino que es un animal más. Y bueno, hay que estudiarlo objetiva y directamente. Está guapo, ¿no? Ni me hubiera gustado. Bueno, hubo más inspiraciones filosóficas. Y bueno, aquí encontramos que Sechenov fue uno de los que inició con otros trabajos de investigación, Becherev, y sobre todo Pablo. Pablo que inspiró mucho a los conductistas, aunque él no se considera conductista, a lo mejor sería un preconductista, y Pablo no era psicólogo ni trataba de estudiar la psicología, sin embargo, con el reflejo condicionado que ustedes ya han estudiado y sobre todo que lo vieron también en historia, bueno, pues con este reflejo condicionado inspiró a muchos de los seguidores. Watson combinó en un solo sistema el pragmatismo filosófico de William James, el funcionalismo de Duke, el método experimental de Yerkes y el condicionamiento de Pablo. El sistema de Watson estaba basado en el determinismo, el empirismo, el reduccionismo, de hecho nunca lo negaron, y el ambientalismo. ¿Por qué reduccionismo? Porque se dice que el estímulo-respuesta, que es el paradigma del conductismo, deja fuera al organismo. En un libro de Skinner que se llama Sobre el conductismo y en otro que es La miscelánea, él habla de cómo se ve al organismo. O sea, no lo desechan, simplemente no es objetivamente estudiable. No dicen que el sujeto humano no tiene memoria, no tiene atención, no tiene pensamiento, sin embargo lo que se estudia es el resultado de esa investigación y es por eso que se ha dado por llamarle reduccionista.
El primer antecedente, digamos, del conductismo, o al menos así lo dice Skinner, fue Bacon. Sobre la ciencia basada en observación, clasificación, nunca se pensó que se podía hacer con la psicología. Y Ernst Mach, que también inspira mucho, sobre todo, a Skinner. De las cosas que se decía, por eso está el mapache, de las cosas que se decía es que somos muy diferentes a los animales porque nosotros pensamos. ¿Y ese pensamiento qué significa? Ah, bueno, entonces hablamos. Y ese lenguaje es muy diferente al de los animales. Ah, bueno, entonces es que sabemos utilizar herramientas. Bueno, los mapaches también utilizan herramientas. Total que llegan a la conclusión de que tan diferentes no somos, sino que tenemos que vernos más iguales. Mach, que es este señor que poco se menciona aquí en psicología. El machismo, a lo mejor, seguramente lo fue, porque todos lo fueron. Hoy ya no lo son. Hoy ya los hombres son diferentes y ya no son machos. Pero en aquel tiempo sí. Y tú has ido cambiando, por supuesto. Mach pensó que el conocimiento científico tenía su origen en la interacción del organismo con su ambiente y que la ciencia es un producto más de la evolución biológica. Hasta ahí lean lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que efectivamente el ambiente nos hace. Tú hablabas de la sociedad, cómo nos influye. Vygotsky era muy candente al hablar de que no somos únicos, somos producto de la sociedad. Aquí no sería tanto de la sociedad, sino de las condiciones que hicieron que la sociedad o la cultura fueran de tal manera. Esos estímulos que andan volando por ahí, que de repente se convierten, andan volando estímulos y luego se convierten en variables, ¿no? No andan volando variables, andan volando estímulos y hacen a ciertas culturas y a ciertas maneras de pensar, que realmente, es el origen de lo que después Skinner, él se inventa el análisis experimental de la conducta. Realmente ya no va a hablar de conductismo, ese conductismo que usaba Watson cuando espantó al niño con un sonido fuerte y un abrigo de pieles que tenían por ahí, ya no, sino habla de un análisis experimental de la conducta, en donde se hace énfasis, repitiendo en la observación, en donde se quiere ver la causalidad. Es decir, es lo que dice, ya no quiero estar oyendo que me describen el suceso, que me gustaría encontrar la explicación de los sucesos. No siempre la encuentra. ¿Para qué quiere encontrar la explicación de los sucesos? Bueno, para poder predecirlos y en un momento dado para poder controlar lo que pasa con el sujeto y la conducta. El conductismo se empieza a dividir en investigación básica e investigación aplicada. Hoy ya no se usan tanto estos términos, pero también son conceptos filosóficos diferentes. ¿Qué es lo que hago? Un ejemplo que leí en alguna ocasión sería, alguien descubre las microondas, investigación muy básicas. Y alguien descubre que además las microondas sirven para calentar la comida, aparte de todo lo demás. Ahí ya se va aplicando. Y entonces construye el horno de microondas, que también sirven para la comunicación, pero también sirven para calentar la comida. Y alguien lo convierte en más tecnológico, ya no es de perillita, sino es de apretarle. Bueno, pues esta investigación básica y aplicada lleva diferentes caminos. Normalmente en la básica no se pregunta para qué sirve, en la aplicada sí. Y en el conductismo, la aplicación que hace el conductismo también lleva su propia investigación y sería lo que le llamamos modificación de conducta, o lo que le llaman la modificación de conducta que sigue adelante. Bueno, aquí tiene que se basa en Darwin y las ideas machianas son muy importantes también. Yo los voy a entretener más con Skinner, que ya vino. Nosotros sí lo conocimos, ¿verdad? Y no conocieron a Freud, pues no. Y lo trajo Silvia Macotela, ella lo traducía, por cierto. Esto se llama filias y fobias al conductismo. Normalmente he hablado de más filias, pero bueno, las fobias es el conductista lo que hace es tanta experimentación que se pierde de la realidad.
de los fenómenos profundos de la vida. El conductismo también ha cambiado un poquito, pero no ha cambiado su paradigma, pero ha cambiado un poquito, y la investigación ya no nada más es básica, digamos tan básica que era nada más con animales. Carlos Brunner y sobre todo Raúl Ávila, que van a conocer ustedes, hacen mucha investigación directa. Inclusive una última tesis que revisé de Raúl Ávila era sobre satisfacción marital y era desde un punto de vista conductual absolutamente. Pero bueno, se dice que es reduccionista, y sí, tal vez lo es, deja fuera muchos aspectos, si son estas variables intermediarias de las que se hablan los metodólogos, en donde tenemos un estímulo, una respuesta, y debe de haber algunas variables intermedias o intermediarias, como sería la memoria, el pensamiento, la cultura, etc. Y bueno, los conductistas vienen a destruir la noción de la naturaleza humana, en lo que dicen, no es el centro de la creación, y los conductistas nunca han bajado la guardia en eso, y dicen, pues sí, pues no es, porque funciona como los demás animales. Ese es su postura. Pero no se ha muerto, no le crean a los escritos que dicen que se murió, ellos se murió el conductismo, no es cierto, no se ha muerto, sigue adelante, sigue funcionando. Ahí tenemos un listado de algunos. Bueno, Ribis es mexicano, de hace muchos años, ya era maestro cuando yo era estudiante, ya más viejo que yo. Y bueno, el conductismo, dice Skinner, no es la ciencia del comportamiento humano, sino es la filosofía de esa ciencia, es decir, va más profundamente. Alguna vez léanse algún texto en el libro sobre el conductismo de Skinner, que es donde habla realmente de esta filosofía y origen del conductismo. Y bueno, esto fue, y se llama hoy día ciencias cognitivas y del comportamiento, porque trata de juntar un poquito también esta parte cognitiva, pero con el paradigma de la investigación, de la experimentación. Esa es lo que los hace juntarse. Gracias. Bueno, pues tenemos ahora la oportunidad de que ustedes planteen sus preguntas. El privilegio de poner, vamos a permitir que se hagan 50 preguntas. No, porque no alcanza. Dale 120. En confianza, Somos tan claras que les dejamos todo clarísimo. Yo voy a añadir que ya no nos peleamos. Hubo pleitos muy fuertes, como decía Rubén. La auditoria se llenaba y íbamos nosotros como alumnos, y hubo pleitos muy fuertes entre psicoanalistas y conductistas, porque era muy conductista toda la carrera de psicología, estaba agandallada completamente por esta parte experimental y se había hecho de lado. Y bueno, el construccionismo vino como a ser un puente, ¿no? A pesar de que los conductistas critican el construccionismo, a ser un puente entre ambas, ¿no? Sí, efectivamente, construimos nuestra realidad, a lo mejor a base de, iba a decir premios y madrazos, que suena muy mal porque lo van a filmar, ¿verdad? De reforzamientos y castigos, seguramente, pero vino a construir un puente entre las dos partes. Y no rompe del todo con el paradigma. ahí algunos con intención de hacer preguntas, pero como que no se animan. Adelante. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, cuando estaba mencionando lo de psicoanálisis, y psicología, hablando de sexualidad, bueno, ya que se llama filosofía, me viene a la mente cuando Foucault da los planteamientos, hablando de que la psicología alimentaba esta forma de excluir, bueno, en sí el psicoanálisis más que las psicologías, excluía a los perversos, ¿no? Estas sexualidades periféricas. ¿Hubo el impacto que tuvo Foucault con sus planteamientos, repercutió en algún punto con la psicología o con el psicoanálisis, o simplemente no lo tomaron en cuenta en lo que había mencionado? No, claro que hay planteamientos recientes en donde
se retoma todo el punto de vista de Foucault. O sea, Foucault ha hecho un análisis de cómo el Estado y la sociedad se ha encargado de poner etiquetas de perversión con respecto a la sexualidad como ejercicio de poder, ¿sí? Entonces, cuando se hacen trabajos de estudios de género, de estudios de sexualidad, siempre se habla del punto de vista de Foucault, y Foucault es una gran aportación desde una perspectiva, por supuesto, de las ciencias sociales, humanas, conocidas como ciencias del espíritu, que suponen que las leyes del comportamiento y de la actividad son específicamente humanas, a diferencia del conductismo que supone que las leyes son universales para todos los organismos, que obedecen a los mismos principios. Foucault y toda la tendencia de las ciencias humanas históricas dicen que no, que el hombre tiene una relación particular con la naturaleza porque tiene una relación de construir y ser construido por lo social. El lenguaje y la relación que tiene con el lenguaje y con lo simbólico es mucho más profunda y sofisticada que la que pueden tener los demás organismos. Son puntos de vista, allí sí son puntos de vista distintos, a lo mejor irreconciliables. A lo mejor llegará un momento en que vemos que pueden ser ambas cosas, o sea, habrá elementos que sí sean universales, seguramente para todos los organismos, y elementos exclusivos de la humanidad, como plantearía Foucault cuando hace sus planteamientos sobre el uso del poder, la perversión, ¿sí? El uso del castigo y del control. Okay. Y ahora ya no hay de qué preocuparse, ¿no? Ya la perversión no es problema, estamos en tiempos de la posperversión, de la posverdad, pues ya para qué. Yo quisiera añadir nada más. Lo que pasa es que, bueno, los franceses siempre fueron más profundos, muy profundos y más sociales. La cuestión es también de enfoque. Unos son más ideográficos, los otros son más mnemotéticos. ¿Esto qué significa? Que el hombre es, el individuo es individual, es decir, cada sujeto viene siendo diferente. Hoy ya el psicoanálisis y toda esta corriente de la psicodinámica ya trata de encontrar leyes, obviamente, porque si no se vuelve uno loco. La parte mnemotética, que sería esta parte de los que hacen experimentación, trata de encontrar leyes, o sea, qué tan iguales somos y qué tal reaccionamos de la misma manera. Y la parte cultural habla de individuos, y dentro de eso, de individuos como grupo individual, y dentro de esos del individuo como si fuera único. Esto casi que parece imposible para la parte experimental, porque estaría reinventando la psicología con cada paciente que viene a mi consultorio. Ya Yolanda nos dijo toda la evolución que ha tenido, porque no se podía de esta manera. De hecho, aparte se necesitaba el tener herramientas que conociéramos todos. Karen Horney le escribía a Freud y le decía: yo no encuentro lo mismo que tú encuentras, o descríbeme qué encuentras, qué entiendes tú por esto, qué entiendes por lo otro. Y es por eso que devino esta situación de: si no me hablan claro, yo no hablo con ustedes, ¿no? Como sería este manifiesto de Watson. Si me dices que alguien es agresivo, te entiendo en términos generales, pero no puedo saber si no me dices qué significa que sea agresivo. Le jala las trenzas a la niña del frente, le pone tachuelas a la maestra. Dame datos de lo que es para que yo pueda trabajar. Y los franceses son más de esta profundidad más general, no sé. Son más generales los franceses. Yo digo que son más rolleros, pero bueno. Sí, suena mal, pero es cierto, la literatura y la ciencia de los franceses, para decir lo mismo, yo me acabo de soplar un libro de 600 páginas para lingüística, y la verdad es una introducción, y puede darse muy esquemático, pero 100,000 citas, y es un estilo diferente, ¿no? Necesitas un psicólogo, te cobro barato. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. En esta búsqueda de la unificación de las psicologías, desde su perspectiva, ¿cómo integrar la filosofía de la una con la otra? Es una pregunta muy... Yo quisiera que eso lo viéramos en clase, ¿no? El punto es que es posible la integración de cosas tan diversas.
centrífuga o centrípeta el conocimiento dentro de la temática de la psicología, ¿no? Yo no sé, yo lo que pienso es que de momento todavía no. Al final de los, ¿qué diremos? 80 por ahí, muchos conductistas y neoconductistas, incluso mexicanos, como uno que apareció ahí, Emilio Ribes, y otros maestros más, se fincaron o se fue por una tendencia no al neoconductismo o al conductismo, sino al interconductismo, interconductual de Cantor. Y bueno, después de casi 30 años, parece que no ha llegado aún a esa forma o a esa posibilidad de integrar, ¿no? Yo no meto la mano al fuego, me cuesta mucho trabajo. En lo personal a veces sí pienso que puedo integrar muchas de estas cosas de la psicología, todo lo que me enseñaron los maestros viejos. Y si yo soy viejo, imagínate mis maestros viejos. Pero me cuesta mucho trabajo en términos de ciencia, en términos de conocimientos, y es lo que estoy haciendo. Si tú ves y buscas cuáles son los principios de la psicología, en clase eso es lo que damos aquí, en todas las asignaturas. Damos principios válidos, explicativos de los problemas esenciales de la psicología. Pero si tú vas a la difusión, pues allá quién sabe qué cosa sea, pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? La autoayuda y todas estas cosas de gestálticas y fuyu y no sé qué tanto, no tienen absolutamente nada. Y están funcionando allá abajo, allá afuera. Entonces, cuando mis compañeros por aquí nos hablan del constructivismo, yo digo, nosotros, la psicología, estamos en un constructivismo que no es el constructivismo que está allá, porque aquello también son construcciones sociales, ¿o no? Y que yo reviso las cosas, los cambios de sombrero y los colores y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ya las flores de Bach ya pasaron a la historia. Cada día hay nuevas cosas. Yo la verdad no sé, ¿eh? Me rindo. Bueno, yo creo que hay que considerar que efectivamente hay algunos elementos que son irreconciliables, como esto de las leyes para todos los organismos o específicamente humanos. Pero sí hay muchos elementos de coincidencia. Creo que la psicología se caracteriza por ser una unidad dentro de la diversidad. Es colocarse en distintas posiciones y poder tener distintas miradas sobre el sujeto. Todos los objetos de la naturaleza y de la realidad social no pueden ser asimilados, observados en su totalidad, ni nosotros, a nosotros mismos, nos podríamos conocer del todo. Siempre hay un núcleo de oscuridad, porque la realidad tiene sus límites, los sentidos y la capacidad cognitiva tiene sus límites. Entonces yo creo que tiene uno que yo abogo por una visión un tanto optimista, de tomar aquello que nos sirve para comprender más profundamente lo psicológico, más que para explicarlo, porque yo no creo que sea un problema de ciencias naturales en donde el objeto esté perfectamente definido, sino desde una perspectiva más humanista. Abogo porque intentemos comprender, lo cual no quiere decir que me lo voy a explicar de una manera con una causalidad absoluta como abogaría en otras disciplinas. Pero creo que también es saludable que existan diferentes posturas y diferentes miradas, porque sería terrible que todos pensáramos igual o que tuviéramos una concepción única de lo que es lo psicológico, siendo esto tan complejo y tan abismal e infinitamente complicado. Nada más. Si no hay más, pregúntenle a sus maestros en clase. Muchas gracias.